Arrancamos con nuestro video tutorial número 11 de este curso básico de Photoshop CS5 y vamos a continuar con la parte de imagen. Ahora venimos a invertir. Bien, invertir es simplemente transformar una fotografía en un negativo. Es decir, como se hace en fotografía, nosotros fotografiamos, sacamos la película, en el caso de las películas, de máquinas con película, y cuando revelamos sale lo que se llama un negativo, que proyectamos sobre el papel y así obtenemos el positivo, que es todo lo inverso. Lo oscuro claro, lo claro deja pasar más luz, sale más oscuro en el papel fotográfico y así con los colores también. No voy a explicar todo el proceso porque no tiene sentido. Bien, así que vamos a ver con otra fotografía que puede ser esta, por ejemplo. Y entonces venimos, por ejemplo, a invertir y fíjense que nuestro gato queda en negativo. Así de simple es. Si yo, en vez de este gato, tomara, qué sé yo, esta flor, esta fotografía de la flor, por ejemplo, y dijera ajustes, invertir, simplemente obtengo el negativo. Un negativo para color. Porque si yo a esta imagen la desaturara, es decir, si yo viniera a imagen, y ahora vamos a ver, y dijera ajustes y desaturar, yo con esto lo que voy a hacer es convertirla, sacarle los colores. Y cuando diga entonces imagen, ajustes, invertir, voy a tener un negativo en blanco y negro. Bien, vamos a seguir un poco con nuestro gato y vamos a ver entonces ahora posterizar. Pero para posterizar mejor vamos a ver la flor porque les va a dar una idea mucho más exacta a ustedes. En primer lugar, vamos a aumentar un poco esto para que ustedes vean los colores y sobre todo quiero que vean, acá tienen los pétalos y acá tienen el fondo difuso de este. Fíjense que todos los pósters, acá tenemos posterizar, todos los pósters están hechos con distintas capas de color, es decir, podemos tener desde 2 capas nada más hasta tantas capas como para que se siga viendo el póster exactamente como estamos viendo la fotografía. Esto en cierta forma también se llama, sobre todo en las fotos de blanco y negro, se llama eliminación de medios tonos. Es un proceso fotográfico que se hace con varios negativos, cada uno tiene un tono distinto y así va conformando una imagen que ya les voy a mostrar cómo, muy agradable. Fíjense que yo digo posterizar, acá voy a ponerle solo 2 niveles. Bien, fíjense cómo estamos jugando nada más que con esos colores, sobre todo acá en el fondo, ustedes van a ver mejor, van a poder apreciar mucho mejor lo que realmente ocurre. Si yo a estos 2 niveles le pusiera 3, fíjense en el fondo, acá, cómo ya me ha variado mucho. Si yo en vez de 3 colores o 3 niveles le pusiera 5, se va a ver mucho más porque ya hay más capas que son las que están influyendo. Si pongo 8 se va a perfeccionar, si pongo 10 va a ser mejor todavía, si pongo 50 ya casi estoy, y si pongo obviamente 100 estoy en el 100% de lo que es mi imagen y entonces yo tendría la imagen mía original tal cual. Bien, ahora vamos a ver en ajustes, vamos a ver umbral. Para ver umbral yo les voy a mostrar una foto en blanco y negro. Las fotos o las imágenes a las que se va a aplicar el efecto de umbral tienen que tener no se puede aplicar a cualquier imagen. O sea, nosotros tenemos que hacer pruebas
para que la imagen sea realmente, luego de ese proceso, sea una imagen atrayente y que cumpla con lo que nosotros queremos que cumpla. Entonces venimos a imagen, posterizar, ya teníamos posterizar, venimos a umbral. Fíjense lo que hace, acá tienen el dibujo, el mapa, el nivel de umbrales, donde hay un solo punto con el que vamos a jugar. Este es el punto medio, el punto teóricamente óptimo además para esta foto según se ve, pero nosotros podemos hacer que se vea más clara, porque a lo mejor queremos que se vea algún detalle un poco más, o según para qué vamos a aplicar. O podemos ir haciendo desaparecer y llevarla a ser muy oscura, como para darle un efecto un poquito más dramático, digamos así. Ahora, si yo a esta foto, volviendo un poco al punto anterior, y donde se va a notar mejor aún, nosotros le diéramos posterizar, fíjense qué imagen súper interesante se puede obtener realmente. Porque acá nosotros tenemos prácticamente la foto que teníamos antes, donde eliminamos completamente los grises. Pero si nosotros le damos, por ejemplo, 4 niveles, fíjense cómo hemos creado otras capas de gris que van haciendo una foto interesante. Si en vez de estos 4 yo le diera solo 2, casi volvería a lo que era. Si le doy 3, ya mejoró un poco. Y si le doy 5, estoy obteniendo una foto muy interesante, con un efecto muy especial, que con 4, en este caso especial, mejora más aún. Bien, esto quería mostrarles nada más porque es interesante haber visto qué pasa con posterizar también. Muy bien, ahora vamos a seguir con ajustes, mapa de degradado, pero para eso vamos a abrir una foto en colores. Vamos a nuestra planta, por ejemplo, a nuestra flor, y venimos entonces a ajustes y vamos a decir mapa de degradado. Estuvimos en umbral, ahora vemos mapas de degradado. Cuando hacemos mapas de degradado, lo que vamos a hacer es, en este caso, nos da un blanco y negro. Acá podemos decir un tramado o no, que el tramado lo que nos va a dar son cierto efecto. Ustedes prueben. No podemos decir que nos dé un invertido también, y ahí tenemos un invertido. Y si tocamos esta flechita acá, nos va a dar todos los degradados que nosotros tengamos cargados en Photoshop. Y de acuerdo a eso obtendremos unas imágenes muy especiales. Fíjense lo que ocurre con el negro y verde, porque depende de los colores que tenga la imagen también. Acá tengo otro tipo de imagen, fíjense acá, o sea, yo voy a obtener cosas que dependerán de los degradados que yo tenga, y dependerá también de los colores que tenga mi imagen. Fíjense que se obtienen efectos muy especiales. Bien, ahora vamos a ver un poquito, ya vimos el mapa de degradado, vamos a ver la corrección selectiva. La corrección selectiva es también un poco parecido a otro de los puntos que ya vimos, porque acá nosotros decimos qué tono es o qué color es el que nosotros queremos corregir. Y si tenemos el rojo, que en este caso el rojo es el más sobresaliente, acá vamos a ver qué le hacemos con el cian. Fíjense, si le damos más cian o menos cian. Acá decimos con el magenta qué le va a pasar. La podemos dejar a la flor casi ese color. Con el amarillo aún vamos a hacer otras alternativas, o dejarlo más amarillo o volverla un poquito haciéndola rosada. Y el negro lo que va a hacer simplemente es aclarar, oscurecer lo que nosotros estamos haciendo. Eso es hasta acá. Ahora veremos
ajustes y vamos a ver sombras e iluminaciones. Acá tenemos un cuadro muy grande, está abierto de esta forma, aunque normalmente no viene abierto así, porque acá está ya con, digamos, extendido. Acá yo puse mostrar más opciones, y no, es un cuadrito así de chico. Acá tenemos mostrar más opciones y es lo más completo, o sea que es lo que realmente conviene. Lo que vamos a hacer con esto es jugar mucho con las sombras y las luces, las iluminaciones, según es el título de esta opción. Fíjense que acá tenemos sombras y tenemos la cantidad de sombra que queremos darle. Eso significa que si vamos así, vamos a darle más sombras, es decir, estamos disminuyendo el total. Entonces estamos dando solo el número 3. Cuando a número más chico es mayor cantidad de mayor oscuridad. Y si queremos que las sombras sean un poco más claras, jugamos con esto. La anchura tonal de esas sombras nos dará este icono para mover. Fíjense cuál es la diferencia, es decir, si yo vengo acá, la sombra se mantiene muy sombra, digamos. En cambio, si yo hago acá, hacia la derecha, voy dejándole que se aproxime un poco, que haga un promedio con la luz que tiene como límite, es decir, donde se unen la sombra y la luz. Y el radio es la potencia, digamos, que yo le estoy dando a esto. Con eso aumento o disminuyo. También ustedes ahí ven el tono, fíjense en las rodillas de la chica, ahí es donde van a ver mejor. Con eso estamos jugando. Luego venimos a hacer lo mismo con las iluminaciones. Acá donde está la iluminación normal de la fotografía. Si nosotros vamos avanzando, vamos a ir disminuyendo, fíjense, la iluminación. O sea que vamos a ir dando menos iluminación, pero siempre con un volumen y una suavidad de pase de una sombra, una luz o de una sombra que está justificando realmente. Ahí tenemos claridad y acá tenemos luces un poquito más oscuras. Acá también, como en las sombras, le damos la anchura tonal, es decir que con esto nosotros decimos qué transición queremos entre luces y sombras. Y el radio, como en el otro caso, la potencia que le vamos a dar a esa transición. Y luego tenemos otros ajustes que son como ajuste corrección de color. La corrección de color, bueno, tiene que ver mucho con un poco con tono y saturación y otras correcciones de color que hacemos. Fíjense que ahí tenemos un color más rojo, acá tenemos un poquito menos. Nunca juega tanto la variación como con las otras funciones, pero eso es lo que hacemos, o sea, es algo muy leve para hacer ya retoques muy mínimos. Y lo mismo los contrastes de semitono. Con los contrastes de semitono, fíjense que miren acá la parte de las piernas, que es donde hay más luz y sombra, que se nota más, y fíjense cómo tenemos. También tenemos aquí en la cara, todo donde haya luces y sombras, fíjense que tenemos una diferencia de mucho contraste o de una suavidad en el pase de las luces a la sombra. Bien, aquí venimos, si queremos que esta sea una especie de patrón para nuestras fotografías, podemos guardar por valores como valores por defecto, le damos un nombre y guardamos para aplicar si queremos en alguna otra oportunidad. Bien, seguimos entonces con ajustes. Ya estábamos en sombras e iluminaciones y vamos a los tonos HDR. Bueno, los tonos HDR, la fotografía HDR, ustedes ya saben, es una fotografía, yo ya les mostré, es una fotografía que está compuesta por más de una toma, la auténtica HDR, y que luego se combinan para que se noten todos los detalles en la sombra y todos los detalles en la luz,
es decir, que no hayan luces muy quemadas. Esto lo que hace es una simulación de HDR, porque esta foto obviamente no es así, y entonces con esto nosotros tenemos opciones de ir cambiando, como acá por ejemplo tono y detalle, la gama, la exposición, los detalles. Acá podemos cambiar, mover, jugar con el color, y acá el método, el resplandor de borde que le vamos a dar. Si yo vuelvo esto a su lugar, el resplandor de borde se va a hacer un poco menor, porque si yo le doy un radio mayor, esto se va a mover obviamente más. Esto en la opción, en el método de adaptación local, porque también tenemos una serie de métodos. Acá por ejemplo tenemos a medida, pero fíjense todo lo que tenemos. Monocromático artístico, por ejemplo, no monocromático de alto contraste, de bajo contraste, monocromático, más saturado. Y esto les voy a ir mostrando. Por ejemplo, este es el monocromático artístico, fíjense lo que pasa, y con eso nosotros le vamos dando, le vamos jugando con los distintos valores. Acá vamos viendo los movimientos. Esto también todo lo probarán ustedes, porque no hay otra alternativa. Si yo pongo por ejemplo más saturado, tengo la foto mía pero con colores muy fuertes. Ustedes ya ven como si fueran tono de saturación. Si yo tuviera una foto realista de alto contraste, que como dice acá, fíjense que tengo bastante parecido a los míos, pero con un contraste muy alto. Los blancos están muy blancos. Acá tengo después otra opción, por ejemplo, bueno, que es el fotorrealista de bajo contraste. Este ya realmente hay que jugar mucho con los otros parámetros que tenemos acá para ir dando. Fíjense que ahí vamos mejorando un poco acá, y lo mismo con la gama, que podemos hacer más claro o más oscuro. Ya vamos dando otros efectos, y en los detalles podemos hacer con muy poco detalle o con mucho más detalle, que ya obviamente esto es exagerado. Y así vamos jugando con todas esas opciones que nos está permitiendo nuestro programa. En el método tenemos acá método de exposición y gama, de compresión, de iluminaciones. Por ejemplo, si nosotros tocamos compresión de iluminaciones, nos hace directamente esto. No tenemos alternativas de hacer modificaciones o jugar con algún parámetro. Así hay no solo este, sino que hay otras de las opciones. Por ejemplo, en adaptación local sí tenemos acá las mismas opciones, y en compresión de iluminaciones tampoco tenemos. Simplemente comprime las iluminaciones de acuerdo a cómo estaba nuestro original. Estos son los tonos HDR. Ahora venimos a variaciones. Esto es muy interesante porque a veces a nosotros, por mucha herramienta que tenemos, que ustedes ya vieron que es una cantidad impresionante para dejar una foto perfecta prácticamente, pero acá tenemos una alternativa rápida, digamos. Acá tenemos también sombras, medios tonos e iluminaciones, y acá nos deja ver si queremos hacer un promedio o si queremos hacer un retoque muy fino, un cambio muy fino, un cambio muy violento en esto. Y acá tenemos el original y la selección actual. Y entonces, a partir de ahí tenemos más verde, más amarillo. Nosotros vamos viendo qué colores nos convienen. Acá tenemos más cian. Esta es la selección actual para que podamos comparar. Acá tenemos más rojo, más azul, más magenta. Y acá tenemos también la selección actual, como es ahora en este momento, y acá más claro o más oscuro. Cuando nosotros tocamos cualquiera de estas cosas, podemos después ver qué consecuencias nos trae, porque a veces hay que hacer más de una vez. Si yo digo, por ejemplo, más rojo y le doy a OK, me da muy rojo. Entonces yo querría corregir, pero con variaciones, no de otra forma. Entonces vengo a ajustes y vuelvo a variaciones, y ahora ya tengo otra selección actual. Entonces
yo tendría que venir a ver, por ejemplo, o más amarillo o más cian. Si yo toco más cian, es muy probable que a mí me mejore. Fíjense cómo me mejoró mucho. En cambio, si yo viniera a ajustes, variaciones de nuevo, y tocara en este momento otra vez más cian, mejoraría aún más. Fíjense que me da prácticamente el tono original que tenía. Bien, así vamos jugando con las variaciones que nos dan esa posibilidad. Ahora vamos a ver igualar color. Igualar color es simplemente, acá nos dice la luminancia, acá nos dice la intensidad del color y la transición entre un color y otro. Acá nos trae un cuadrito que dice aplicar el ajuste de imagen a toda la imagen o a una capa, porque puede ser que sea una imagen compuesta por varias capas. Acá en luminancia nosotros lo que vamos a hacer es dar más oscuridad o más claridad. En intensidad de color es casi como tono y saturación, también acá damos más o menos, solo que acá va tirando a un pequeño sepia, y la transición después nos va a dar cuando nosotros tengamos más de una capa, obviamente. Bien, esto es acá cargar estadística, es decir, nosotros hemos fijado una que acá dice guardar estadísticas. Si nosotros decimos que queremos esta regulación y guardamos, después cuando la queremos aplicar de nuevo la recuperamos de acuerdo al nombre que le hayamos puesto. Bien, ya estamos casi al final. Acá tenemos reemplazar color. Reemplazar color es simplemente ver qué color queremos reemplazar. Siempre conviene que esta fichita aquí, este botón, esté más o menos por acá para que nos dé un margen de tolerancia. Si yo lo que quiero cambiar, por ejemplo, fuera el color rojo de esta pulserita, este color casi rojo, si yo tocara esto, ese es el color que me va a señalar acá y que me va a dar acá. Ahora, acá aparece muy chiquito porque obviamente es muy pequeño lo que yo marqué. Entonces ahora con esto yo acá estoy viendo cuál es el resultado. Yo puedo ir cambiando de color. Fíjense cómo acá va cambiando de color. Estoy dando un color verde. Acá digo qué saturación quiero para ese color, qué luminosidad quiero para ese color, si más claro o más oscuro. Ahora, tiene otro gotero que con el signo más, que es para agregar otro color, y otro gotero con el signo más, que es para preservar un color. Yo voy a agregar otro color más, que ya me va a respetar esta regulación que hice acá, y voy a tocar esta partecita porque tiene variaciones de color la misma pulsera. Así que yo toco acá y ahí ya me convierte prácticamente toda la pulsera en verde. Si yo tuviera un desborde porque hubiera algún otro color por acá, como por ejemplo acá en la oreja, yo puedo decir que la tolerancia sea cada vez menor, y fíjense que se limita a esto y desapareció esto que yo tenía en la oreja. Puedo agregar este pedacito de color porque me quedó faltando y vuelvo a darle menos tolerancia para que la oreja se componga. Digo OK y tengo mi imagen bastante cambiada en cuanto a, fíjense que acá tengo un color que, claro, si yo tuviera la imagen ampliada sería distinto. Bien, esta parte digamos que ya no tiene mucha consecuencia, aunque muchas veces realmente es muy útil. Y por último tenemos ecualizar. Bien, ecualizar es una opción que todo lo que se ecualiza, fíjense que hasta los aparatos de música traen ecualizadores, y es para, digamos, esta opción no tiene regulaciones. Lo que vamos a saber es que nos va a dar siempre este tipo de resultados, donde los tonos altos van a mantener
una suavidad muy linda, pero en los tonos bajos, como estos, y acá se ven mucho más todos detalles que no se veían antes, pero estos van a ver con una granulación de píxeles. Fíjense donde ya habría que aplicar algún plugin o algo así que nos matara, digamos, estos puntos enormes que se ven acá y que no son obviamente lo que nosotros deseamos. Bien, hasta acá esta parte del menú donde terminamos imagen y terminamos ajustes. Ha sido un gusto para mí realmente estar con ustedes, siempre lo es. Espero haber sido útil y será hasta la próxima. Ajustes, invertir, simplemente obtengo el negativo. Un negativo para color. Porque si yo a esta imagen la desaturara, es decir, si yo viniera a imagen, y ahora vamos a ver, y dijera ajustes y desaturar, yo con esto lo que voy a hacer es convertirla, sacarle los colores. Y cuando diga entonces imagen, ajustes, invertir, voy a tener un negativo en blanco y negro. Bien, vamos a seguir un poco con nuestro gato y vamos a ver entonces ahora posterizar. Pero para posterizar mejor vamos a ver la flor, porque les va a fotográfico que se hace con varios negativos. Cada uno tiene un tono distinto y así va conformando una imagen que ya les voy a mostrar cómo, muy agradable. Fíjense que yo digo posterizar, acá voy a ponerle solo 2 niveles. Bien, fíjense cómo estamos jugando nada más que con esos colores, sobre todo acá en el fondo. Ustedes van a ver mejor, van a poder apreciar mucho mejor lo que realmente ocurre. Si yo a estos 2 niveles le pusiera 3, fíjense en el fondo, acá, cómo ya me ha variado mucho. Si yo en vez de 3 colores o 3 niveles les pusiera 5, se va a ver mucho. Arrancamos con nuestro video tutorial número 11 de este curso básico de Photoshop CS5 y vamos a continuar con la parte de imagen. Ahora venimos a invertir. Bien, invertir es simplemente transformar una fotografía en un negativo. Es decir, como se hace en fotografía, nosotros fotografiamos, sacamos la película, en el caso de las películas, de máquinas con película, y cuando revelamos sale lo que se llama un negativo, que proyectamos sobre el papel y así obtenemos el positivo, que es todo lo inverso. Lo oscuro claro, lo claro deja pasar más luz, sale más oscuro en el papel fotográfico, y así con los colores también. No voy a explicar todo el proceso porque no tiene sentido. Bien, así que vamos a ver con otra fotografía que puede ser esta, por ejemplo. Y entonces venimos, por ejemplo, a invertir y fíjense que nuestro gato queda en negativo. Así de simple es. Si yo, en vez de este gato, tomara, qué sé yo, esta flor, esta fotografía de la flor, por ejemplo, y dijera, dar una idea mucho más exacta a ustedes. En primer lugar, vamos a aumentar un poco esto para que ustedes vean los colores, y sobre todo quiero que vean, acá tienen los pétalos y acá tienen el fondo difuso de este. Fíjense que todos los pósters, acá tenemos posterizar, todos los pósters están hechos con distintas capas de color, es decir, podemos tener desde 2 capas nada más hasta
tantas capas como para que se siga viendo el póster exactamente como estamos viendo la fotografía. Esto en cierta forma también se llama, sobre todo en las fotos de blanco y negro, se llama eliminación de medios tonos. Es un proceso